¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un rato antes, un rato después de la cena. Bueno, nos juntamos acá en mi taller, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, para hablar de herramientas, cuestiones técnicas, en fin, las tareas que desarrollamos en nuestros oficios. Generalmente hablamos de cuestiones técnicas, sobre todo amor a la antigua escuela, que es de donde provenimos más o menos los técnicos de mi edad. En fin, bueno, el saludo a los amigos incondicionales del canal, que por suerte cada vez estamos siendo más, estoy teniendo más contacto con nuevos amigos, nuevos suscriptores que se vienen acercando, así que les doy la bienvenida a todos y el saludo a los amigos de siempre. La verdad, muy agradecido con mi amigo Daniel, Leonardo, Edgardo, Eugenio, Nico Escarone, Cobursa, Cristino, Adrián, infinidad de amigos que verdaderamente soy ingrato con algunos que por ahí no nombro, pero bueno, muchos son siglas. Por ejemplo, está Juan Ignacio, que no es una sigla, pero bueno, está Fer, está el amigo Leonardo Trulli. Bueno, un montón de amigos que verdaderamente siempre están prestando atención. El amigo 09 Michel, que yo le llamo así porque es como aparece el nombre. En fin, hechas las formalidades, vamos a adentrarnos en un tema que me vienen pidiendo bastante. Si bien en el canal ya lo hemos mencionado en algún momento, pero también he notado que se están viendo algunos videos antiguos míos donde estoy con barba y por ahí hablando del mundial y esas cosas. Quizás tienen que hacer lo que hacen muchos, que desactivan la campanita, no se desuscriban, desactiven la campanita y vuelvan a activar, y ahí van a aparecer todos los videos que voy subiendo cotidianamente todas las noches. También ya mañana es sábado, seguramente este sea otro fin de semana de maratón de videos, que hay varios temas. Me pedían que muestre cosas de Baco porque muchos que por ahí se comunican por Instagram, porque vos no tenés nada de Baco. Bueno, mostré una caja de Baco 152 de los fines del 70, principios del 80. Seguramente en la maratón la describa, le muestre algunos secretos de esa caja, que verdaderamente muy linda, muy completa, con llaves, tubos, muy lindas unidades. Es una versión anterior a la que venía con mangos de acrílico verde. Bueno, esta es la versión anterior. Excelentes herramientas. Gracias a los amigos que me siguen, como dije, y he notado que gusta mucho, dado que me lo hacen saber, los videos solamente de pinzas. Un video netamente dedicado a algunas pinzas que tengo. Bueno, podría girar un poquito la cámara y notarán que voy a describir esta cantidad. Podría juntar algunas más, pero por ahí se va a hacer largo el video y la idea no es aburrirlo, sino que vayamos viendo algunas calidades, algunas unidades que yo tengo, que algún día voy a describir las que tengo detrás mío, que esas herramientas verdaderamente nunca las describimos. La primera que me pidieron que muestre es una herramienta que yo conservo con mucho cariño, y esta seguro le va a gustar al amigo del canal MHC Tools, dado que es una Monviso de muy linda calidad, y una alicate universal. Estamos hablando de alicates universales que verdaderamente la he usado muy poco, porque llegó a mi vida en una época que tenía otras unidades para utilizar, y esta la conservo con mucho cariño. De hecho no tiene una marca, no tiene un golpe, es una herramienta muy cuidada. Viene con su segmento de corte lateral, un área de despeje redondo, y con las cualidades de una pinza, un alicate universal de los años
80. Después pasamos, dado que la tengo a mano, no estoy siguiendo un orden de calidad ni nada, sino porque empecé a poner unidades y bueno, se fue haciendo la pilita. Una pinza de iguales condiciones, nada más que esa era de 8 pulgadas, esta es de 7. Y esta es de la línea Palmera, fabricación española, muy linda calidad, muy buen acero, también con su corte lateral. Nada, la verdad, una muy linda unidad, la conservo con mucho cariño en mi tablero. Son herramientas que ya no salen del taller, como digo siempre. Pero bueno, a la mano da una seguridad bastante notable al momento de imprimir torque. La verdad que si la probara en la morsa generando tracción, la herramienta se comporta muy bien. Pasamos a esta. Pinza genérica, sin segmento de corte, cosa que a mí me gusta mucho. Esta es una pinza genérica. Para los amigos que se vienen acercando, les comento que en mi canal le llamamos genéricas a las herramientas que no tienen ningún nombre. Simplemente alguien las fabricó, alguien las comercializa y bueno, las compramos. No vienen con ningún packaging, de hecho todas las unidades que tengo de estas herramientas, tengo el alicate, tengo la pinza de punta, tengo el alicate universal o pinza, no traen ningún packaging. Te la dan en la mano. Acá está tu pinza. Pasó lo que yo vengo diciendo, lo que vengo comentando, que cuando hay una buena herramienta genérica, alguna marca invierte dinero y bueno, la empieza a fabricar, por ahí la pone bajo normas y la empieza a fabricar con su nombre. Dado que ya empecé a ver, ya hace un tiempo, pinzas exactamente iguales a esta, que venían con el nombre Bullet. También las he visto con el nombre Total o Total. La Bullet, pinza exactamente igual, pero en negro. La que vi de la línea Total es exactamente igual a esta. Así que bueno, ténganla en cuenta. Si la ven en alguna ferretería para tareas de electricidad, están más que seguros con estos aislantes que verdaderamente funcionan. Ya me lo imagino al amigo Miguel diciendo, Tano, ya sé cómo probas las pinzas. Sí, amigo, las pruebo así, pero no lo quiero contar acá en el canal porque por ahí si lo hacen en su casa puede llegar a haber un choque eléctrico, un riesgo eléctrico y no está bueno. Sí les puedo anticipar que son de unos transformadores, no les voy a contar cómo se hace la conexión ni nada, pero son unos transformadores que en una oportunidad, y voy a mencionar algo que estoy mencionando mucho esta semana, la empresa donde yo trabajaba de purificadores de agua hizo una limpieza y tiró varios equipos. Bueno, yo algunos me los llevé, obviamente con autorización, ya estaban en la vereda. No tenían esos problemas conmigo, a eso me refiero. Y le saqué un par de transformadores que amplifican la tensión, porque en esos equipos se necesitan para que prenda las lámparas de carbono activado. En fin, es todo lo que voy a decir. Todo eso viene a colación de cómo pruebo los aislantes de la pinza. Con estos aislantes están más que protegidos. Bueno, ya que estamos hablando justamente de esa época de mi vida, de esa empresa, les quería mostrar esta pinza de la línea Bacher. Los aislantes no son estos, no corresponden a la pinza, eso quédense tranquilos. Sería una pinza muy igual a esta. Ahora les sigo contando de esta, pero primero voy a describir esta ya que la agarré. Esta pinza es de la línea Bacher, muy buena herramienta. Viene con los aislantes que yo mencioné en un videíto, casi por arriba. Y uno de ustedes, un amigo, comentó si Isolit o Isolite, o bueno, mi pronunciación del inglés no es muy buena. Eso es algo que me dijeron en la escuela técnica cuando en mis épocas de estudiante.
Fui siempre un alumno de 9 o 10, 8, 9, 10. Pero estudiaba de memoria. Todos los profesores me decían, Ilacua, cuando usted salga de acá no va a saber nada de inglés. Efectivamente. El verbo to be, a lo largo de los 30 años que ya pasaron, me lo intentaron explicar 25 veces y tengo una negación absoluta con el inglés. Al margen. Isolit puede que no tenga nada que ver con el inglés, pero no lo sé pronunciar. Son los aislantes que venían con varias marcas. La línea Monviso también los traía, pero se caracterizaba Bacher por tener este color en sus pinzas, alicates, pinza de puntas, que creo que, bueno, más de uno tenemos gratos recuerdos con herramientas como esta. Muy linda. Bueno, volvemos a la historia de esta. Esta es una Bacher, pero que heredó estos aislantes que verdaderamente, si ustedes los pudieran ver, son muy cómodos, parece que fuesen de la pinza de toda la vida y nada que ver. Una de las tantas veces que en esa empresa encontraba la valija de herramientas vacías, dado que, bueno, ya me había cansado de poner mis herramientas, estoy buscándolo, ya va a aparecer. Bueno, estaba cansado de encontrar la caja de herramientas vacías y tenía que hacer una instalación y como yo ya no llevaba mi caja, compré un alicate, que acá lo veo. Lo tenía preparadito en punga, pero cuando empecé a describir pinzas se cayó. Estos alicates pertenecían a este alicate, que créanme, obviamente lo pagué de mi bolsillo, por eso compré algo barato, porque era para cortar precintos, ni siquiera para cortar cables. Observen que no corta, y créanme que estoy haciendo fuerza, no corta, miren, no corta. Miren que tengo fuerza en las manos, le estoy haciendo fuerza, no corta. El alicate no corta. Bueno, todo lo de esa empresa siempre fue así. No corta, el alicate no corta. Pero tenía unos muy buenos aislantes que heredó esta Bacher que tengo desde mi adolescencia. Pasamos a esta, que es una pinza de las que podíamos denominar chinas, genéricas. Yo conté un montón de veces, pero hay amigos que les gusta escucharlo y hay nuevos amigos que por ahí no lo escucharon. Y bueno, en una época, ya en los 90, estas pinzas se podía comprar junto a montañas de herramientas en la calle Sarmiento en Morón. La calle Sarmiento es una paralela a las vías y había cuadras y cuadras de herramientas. Herramientas por 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Claro, tenemos que hablar de que las herramientas estaban un peso, un dólar, o sea que estábamos hablando de 8 dólares, 10 dólares, 5 dólares, 2 dólares. En fin, las calidades iban aumentando, si bien suena barato, pero bueno, era la convertibilidad del momento y había cuadras y cuadras de gente vendiendo herramientas y yo compré muchas unidades de estas. Muchos se han reído diciéndome no te van a durar ni 5 minutos y siempre tuve buen ojo para saber diferenciar el chino bueno del chino malo, no comprar en el primer puesto que por ahí me encontraba con algo que me sorprendía, porque el mundo no se ve igual cuando uno tiene 14, 15 años que cuando uno tiene por ahí 25, 30, bueno, la edad mía que ya pasamos los 40 y ya estamos por meter tercera para levantar más velocidad. Lo que le quería decir es que por ahí a esa edad nos deslumbramos con un juego de pinza gigante y por ahí son esto. Pero yo siempre tuve buen ojo para las herramientas, dado que bueno, no es jactancia, me crié dentro de un taller con contacto, con toma de contacto de herramientas y logré comprar estas herramientas que verdaderamente venían en 8 pulgadas, el alicate, la pinza de punta y esta universal, sin corte lateral. La verdad,
espectaculares. Las tengo, las otras dos, pero bueno, hoy estamos hablando de pinzas. De esa misma forma, para seguir con el tema, no están ordenadas, les estoy contando las historias, dado que hay amigos que les gusta los videos de pinza y las historias. Entonces hacemos un mix. Esta corrió la misma suerte, la compré de la misma manera. Y ahí, bueno, fue cuando empezó el tema de compro una para mecánica, una para electricidad, que compro una para el colegio, igual para el colegio llevar este tipo de herramientas era medio complicado, dado que, bueno, los compañeros, llamémosle, los amigos de aquel momento, los padres les prestaban, si no estaba la opción de usar las herramientas del colegio desde ya. Pero tenía dos contras. Había que esperar que llegue el momento de que uno pueda desarrollar el tema con la herramienta, porque, bueno, había pocas unidades y éramos varios los alumnos. Y las contras eran que estaban desafiladas, fuera de eje, no eran pinzas perfectas, más allá de ser Baco. ¿Pero por qué? Porque habían estado en manos inexpertas, como era la de chicos a lo largo de todos los años, ¿no? Por ahí, no sé, la usaban para jugar a ver quién podía retorcer más, pavadas de adolescencia. Bueno, había chicos que llevaban las Baco que les prestaba su padre, y estábamos por ahí nosotros, los otros, que llevábamos este tipo de pinzas, que si bien es al día de hoy que sigue cumpliendo funciones, yo la jubilo, pero por una cuestión personal, que no la quiero perder. Tengo un vínculo con las herramientas. Pero bueno, no estaba bien visto porque éramos los que comprábamos porquerías chinas y bla, bla, bla. La herramienta sigue andando. 30 años después sigue funcionando. Bueno, tenemos una Bacher con los aislantes Isolit, como me gusta a mí, como le gusta a tantos de ustedes, sin usar, nueva. No se usó nunca esta herramienta. Esta herramienta la compré en un bazar. La gente de Aedo, de la zona, de Morón, puede llegar a conocer de quién estoy hablando. Estoy hablando de Linale. Linale era ferretería bazar, y en un momento decidieron cerrar lo que es ferretería. Bueno, pusieron en oferta varias, no voy a decir, iba a decir un montón, pero varias llaves Baco que he comprado por unidad. Me han tocado algunas medidas repetidas, pero yo todos los viernes iba y me compraba una. Y así fui armando los juegos. Por ahí tenía reiteradas llaves B12, 10-12, 14-12, bueno, medidas así, pero ya iba fogoneándome con lo que era Baco. La verdad, muy contento con la gente de Linale, que cuando estoy trabajando por Aedo me atienden los hijos de ese matrimonio Linale. Bueno, y ahí encontré que tenían a la venta varias pinzas de estas, dado que, bueno, por ahí les quedó un par de cajas de esta herramienta y las pusieron en venta en oferta. ¿Dónde no puede estar? ¿Dónde iban a terminar? Terminaron acá. Bueno, acá tenemos una Rottweiler, muy linda herramienta, muy aconsejable para trabajos de electricidad, muy resistente a la tracción, los aislantes verdaderamente aguantan, vienen bien pegados. Yo les hago esta recomendación, pero porque yo lo comprobé y sé que son herramientas que cumplen con las condiciones y las cualidades que recomiendo. Por ejemplo, hoy hablando con el amigo Leonardo, que yo menciono siempre acá en el canal, me decía que fue a comprar una francesa Irimo y no lo convenció porque tenía mucho juego. Y acá en el canal vio que era una buena herramienta. La Irimo que yo mostré y recomendé era del año 2014, sin mentir, 2014. Excelencia. La Baco, la línea Baco 80-70, 71-72, muy parecida, sin juego.
Hice una nueva toma de contacto en diciembre. Compré otro elenco de llaves francesas que, si bien sigue manteniendo la calidad en cuanto a la resistencia al torque, ha perdido un poco algunas cualidades, como es el pavonado, ya viene distinto, y el juego en la corredera, en la mordaza móvil. Pero bueno, la calidad sigue siendo buena. Igual, nada que ver, nada comparable al juego de la Biasoni. El juego que tiene la francesa Biasoni, la verdad, tendrán que ver qué pasó porque algo le salió mal. En algo calcularon mal. Créanme que en algo calcularon mal. Pero bueno, por eso, como les iba diciendo, esta herramienta es espectacular. Muy buena. Para él, muy buena, Tano. Todo es muy bueno para vos. Esto es bueno para nosotros. Esto es bueno para nosotros. La Baco, la antigua Baco que tenés ahí. Bueno, ya vamos a hablar de esto en algún momento. Muy buena herramienta, promedio de calidad y precio. Y estaba por decir que tendría que haber hecho un versus, un 2 en la misma, dado que esta es una Metz, esta es una Rottweiler, tienen diferencias mínimas. Esta tiene segmento de corte, lateral, esta no. Pero bueno, dos herramientas espectaculares, que por ahí cambian algunas cositas en su anatomía, pero es la misma herramienta. Son las mismas 40. No se preocupen tanto. Bueno, se va haciendo la pila de pinzas. Tenemos las pinzas de la línea Bullet, cuando Bullet no necesitaba, vamos a correr un cachito así se ve, cuando Bullet no necesitaba dividir su calidad en Pro y Economy, hacía estas espectaculares pinzas, que si bien se podría asemejar mucho a alguna que mostré ahí, de las líneas genéricas importadas, pero créanme que de un acero muy lindo. Esta en 7 pulgadas y esta en 6, a mí me han dado un resultado bárbaro, que tendría que mostrarles también las que vinieron después, ya con otro tipo de mangos, no la línea de goma, con mangos de goma. Hubo otra línea posterior a esta. Estas son herramientas del año 97, sin exagerar ni mentir. Año 97 yo compré estas unidades, el alicate, la francesa 6 pulgadas y el martillo. El martillo venía con el mango de fibra y de goma. Ya lo voy a mostrar. Lo que pasa es que en este canal mucho no estoy difundiendo los martillos. El amigo del canal MHC Tools, martillos espectaculares, es lo de él, le encanta. Le encanta porque, bueno, aparentemente fue su primer juguete, un martillo, y es un enamorado de los martillos. Bueno, acá tenemos otra genérica que va muy bien, muy linda herramienta. Ya la he mostrado, ya sé, los amigos de siempre la conocen. Tengo de estas algunas unidades, la verdad que a mí me ha dejado muy conforme. Mucha seguridad al momento de apretar. Y si es en electricidad, es una pinza que está sobrada para los trabajos que se realizan. Ahora, como todo oficio, siempre se necesita una pinza. En mecánica se necesita pinza, carpintería se necesita pinza, plomería se necesita una pinza. Pero bueno, vamos llegando ya, y hoy me parece que hice la charlita un poco larga, ya se me habrán ido varios de ustedes. Llegamos a esta, que todos me van a decir, es una Bacher. Sí, es una Bacher. Pero créanme que esta la compré así como está, sin aislantes. Pero no es que la compré en una ferretería, que la adquirí porque estaba de oferta. No. Terminé un trabajo una vez en una casa de un hombre que hacía herrería, tenía un taller de herrería, y atrás la casa. Terminé, me dijo la señora, pasá por el taller, habla con mi marido que te va a pagar. Y había un muchacho en una moladora de banco, pero con un cepillo, limpiando pinzas y tiraba. Limpiando pinzas y tiraba. Yo hablaba con el hombre, pero se me iba el ojito.
Y le digo, jefe, le hago una pregunta. Esas pinzas que tiene ahí, ¿qué más o menos? Me dice, mira, más o menos yo fui entrando en confianza. Me dice, mira, hace unos 10 años, me dice, me debían plata. Me pagaron una parte de esa plata con pinzas. ¿Ves esos dos tambores que hay allá arriba? Dos tachos de 200 litros de plásticos con tapa. Bueno, están llenos de pinzas, de esas que vos ves. Debe haber cerca de 1500, 1000 seguro. Porque se han ido yendo, acá con los empleados, bueno, lo usamos nosotros también. 1000 pinzas hay seguro. Algunas me vinieron pintadas de negro, otras están un poquito duras de estar ahí guardadas, pero son pinzas buenas, qué sé yo. En algún lugar se perdió desde, calculo que irán desde la fábrica Bacher, ya con sus aislantes puestos, a algún lugar donde le armen el blister, el packaging. Bueno, en algún lugar se perdió, se cortó esa cadena de lugares donde debía ir la herramienta y terminaron todas en la casa de este hombre que le pagó a este cliente con pinzas. Me dice, mirá, agárrate una, me dice. Le digo, no, una no, o sea, vamos a hablar. Bueno, una te regalo, lleva. No, póngale un precio, vamos a hacer un lotecito. 5, por tanto. No, un lotecito un poquito más grande. Tengo amigos, yo también, jefe. Bueno, terminamos. 20 pinzas. Todos mis amigos tienen de estas. Yo voy a girar para agarrarla. Cuando estábamos en la pandemia, estaba acá en el taller como loco malo, solo, a las 5 de la mañana. Ya lo debo haber contado en otra ocasión, pero lo cuento. Agarré unas 5 o 6 pinzas y con manguera cristal, mientras tenía manguera cristal, le hice el manguito. Hice la prueba de la aislación, bueno, hasta 500 volts va bien. Las pinté con rojo y las sellé con silicona. Yo tenía el proyecto de mandarlas, dado que me estaba comunicando con un hombre, que las sumerge en una especie de pintura, qué sé yo, y les hace los manguitos, ya quedan pegados a la herramienta. Bueno, cuando se instauró la pandemia, todo eso cayó y, bueno, como loco malo, mientras tuve manguera cristal, me dediqué a hacerle los manguitos, a pintarlos, en fin, esas cosas que uno hace cuando pasan las cosas que pasaron, ¿no? Y por último, la verdad, de la línea Inco, que me estuvieron preguntando mucho, los destornilladores no escapan a lo estándar, ¿eh? No hay mucho para recomendar, tampoco para criticar. Las francesas me han defraudado. Ya conté la experiencia. No me han defraudado tanto, pero esperaba un poquito más, dado que yo esa misma unidad, esa misma francesa, con esa anatomía, la conocía como total o total. Herramienta pesada, me gustaría tener la balanza para que comprueben lo que pesaba esa unidad con lo que pesa la que ahora viene como total o total. Bueno, pero lo que es pinzas, esta pinza a mí me dio un resultado espectacular. Es la que hoy por hoy llevo en mi caja de electricidad. La verdad, corta con apenitas apretar la mano. Tiene un montón de cualidades que por ahí a simple vista no se ven, pero tenemos alta palanca, tenemos orejitas para trabajo en altura, asegurarla al cinturón, que no se caiga, que no le pegue a nadie, que no se dañe la herramienta. La verdad, a mí, muchachos, si me preguntan algo que recomiende de Inco, denle a las pinzas. Inco, en top y total, tienen unidades cada uno particulares para recomendar, que ya les voy a ir diciendo cuál. En este caso, las pinzas. Así que bueno, espero que les haya gustado este mini tour de pinzas, dado que bueno,
les mostré algunas. Tengo más, hay más calidades, hay más unidades, pero tampoco los quiero aburrir. Pero sí quiero complacerlos, dado que me dijeron que haga una charlita, un videíto de pinzas, netamente de pinzas. Muchas de las que mostré son aptas para trabajar en electricidad y en forma segura, dado que yo he trabajado y sin ningún problema. Mañana ya es sábado, se viene maratón de Siciliano en su taller. Seguramente haga una descripción de la caja Baco 152. Y bueno, vamos a desarrollar algunos temas más que voy a ir viendo en los comentarios, pero cada uno va a tener su respuesta. Así que nada, les mando un saludo. Si quieren, activen la campanita, suscríbanse, denle like, no sé, todas las cosas que dicen los youtubers que hay que hacer para que se produzca la magia. Acá no hay libretos, los videos son espontáneos. Les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.